y por estar aquí. Y bueno, en este huequito, para darnos este huequito para hablar de poesía y en concreto conmemorar el 45º aniversario, espero haberlo dicho bien, de una de las voces más influyentes de la poesía del siglo XX y me gustaría poder decir, porque creo que se puede decir, de la poesía universal, ¿no? De Elizabeth Bishop. Harold Bloom dijo de ella que es en tal grado meticulosa y original que su obra no ha logrado ser leída con la profundidad que merece, de ahí su tendencia a subestimarla. Con frecuencia se elogia su ojo, sin embargo, su verdadero logro radica en ver lo que no puede verse y decir lo que no puede decirse. En 2016, Vaso Roto, liderada por su directora Janet Lozano Clarion, que realmente es quien más sabe de Elizabeth Bishop, se lanzó a la aventura de publicar la obra completa de Elizabeth Bishop, por primera vez al castellano. Antes de eso había algunos poemas sueltos, como por ejemplo los que podía estar en nuestro libro La Escuela de Wallace Stevens, pero nadie se había lanzado a publicar la obra completa, prosa y poesía. Para Basorroto fue una aventura muy gratificante y muy compleja, sobre todo, o sea, bastante compleja, ya que a pesar de que su obra es muy breve, la pluma de Bishop es en extremo contenida, su obra es extremadamente compleja en su aparente y, entre comillas, aparente simplicidad. Bishop es una de las poetas fundacionales de la Casa de Basorroto. Para quien no nos conozcáis, Basorroto nació con el objetivo de acercarle al lector hispanohablante la mejor poesía, independientemente del lugar o la lengua en la que hubiera sido creada. Hoy tenemos más de 300 poemarios publicados de 33 idiomas diferentes, pero todo esto empezó con unos poetas que podríamos decir fundacionales y Bishop fue uno de ellos. En concreto, nos gusta decir que Basorroto funciona por medio de constelaciones poéticas. Evidentemente, como cualquier casa editorial, recogemos y valoramos manuscritos, pero lo que más nos gusta es cuando un poeta nos lleva a otro poeta y este a otro poeta, ya sea de forma ascendente, a través de las influencias, o de forma descendente, de cómo ese poeta influyó en otros. Y no hizo falta mucho tiempo para que Bishop se convirtiese en el centro, en la estrella central de una de las constelaciones poéticas más ricas de Basorroto. De su obra completa se desgajaron poemarios como su antología de poesía de Brasil o el maravilloso libro que tengo aquí, Palabras en el aire, que es su correspondencia con Robert Lowell. Es uno de mis libros favoritos. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo mucho porque tiene una de las cartas de amor no correspondidos, que a mi entender es de las más bellas de la literatura. Y bueno, Robert Lowell, con su obra completa, también llega a Basorroto a través de Elizabeth Bishop, y aquí se produce un fenómeno extraño porque cuando vivían los dos, Robert Lowell era la estrella y Elizabeth Bishop pasaba más desapercibida a pesar de ser poeta laureada, de haber obtenido el Pulitzer, etc. Ahora, históricamente, se han vuelto las tornas, ¿no? Y podemos decir que llegamos a Robert Lowell a través de Elizabeth Bishop. Hay poetas actuales que también son herederos de Elizabeth Bishop, como podría ser María Negroni o Piedad Bonet. También hemos publicado varias biografías, la más reciente escrita por una de sus alumnas, Megan Marshall, Un milagro para el desayuno, que es quizás la más completa y la que nos muestra cómo a través de la poesía Bishop fue capaz de trascender el sufrimiento de una vida en extremo difícil. Me gustaría contextualizar un poquito la vida de la poeta para que la conozcamos, ¿no? Bishop nació en Massachusetts, en Estados Unidos, pero su padre muere cuando tiene apenas 6 meses de edad y migra con su familia, bueno, con su madre, al pueblo natal de ella, bueno, que está en Canadá. Pero a los 5 años su madre tiene una crisis y entra en un psiquiátrico para no volver a salir jamás. Entonces, digamos que Bishop se queda huérfana y vive en casa de sus abuelos maternos durante un tiempo donde afirma ser feliz, pero pronto sus abuelos paternos la recogen y la llevan a Estados Unidos para educarla como se debía educar a una señorita de su categoría social, ¿no? Entonces en Boston, Bishop pasa de casa en casa, de familiar en familiar y no consigue enraizar nunca. De hecho, bueno, parece ser
que sufrió abusos sexuales, etc. Y bueno, no encuentra su hogar. Estudia en Vassar, donde intenta estudiar música, pero su timidez hace que tenga un ataque de ansiedad tocando el clavicordio y lo deja, y es cuando empieza a mirar la poesía como un posible futuro. Al terminar sus estudios, viaja de forma continua, sufre un accidente en coche y con el dinero de su primer libro, de la publicación de su primer libro, Norte y Sur, decide dar una vuelta, se embarca en un carguero y decide dar una vuelta por Sudamérica, ¿no? O sea, circunvalar Sudamérica. Pero al llegar a Brasil sufre un ataque anafiláctico al comer un anacardo que desde mi punto de vista cambia la historia de la literatura, de la poesía estadounidense, porque en su convalecencia es acogida por Lota de Macedo Soares, que es una extraordinaria arquitecta, se enamoran y en Brasil Bishop vive durante más de 15 años. Lota no le da un hogar, bueno, sí, o sea, viven en una casa, pero le da una habitación propia. Y ahí Bishop escribe gran parte de su obra, ¿no? Sobre este periodo y su trágico desenlace tenemos dos libros maravillosos que son Cuanto más te debo, de Michael Slecht, y Flores raras y banalísimas, de Carmen Oliveira. Después de 15 años regresa a Estados Unidos, donde ayudada por Lowell será profesora de la Universidad de Harvard y también del MIT. Y un triste 6 de octubre, hace 45 años, la encuentran muerta en su piso por una hemorragia cerebral. Nos legó apenas 4 poemarios, 16 cuentos, un libro de viajes, algunos ensayos y una riquísima correspondencia. Desde mi punto de vista, Bishop nos enseñó varias lecciones esenciales de la poesía. Uno es el respeto al tiempo de la creación poética. Ella dijo: un poema puede permanecer en mi cabeza de 10 minutos a 40 años. Una de las pocas cualidades que creo tener como poeta es la paciencia. No creo que un buen poeta pueda permitirse tener prisa. La segunda es la búsqueda de una voz propia. Ella se desmarcó del movimiento imperante en el momento, que era la poesía confesional, fue muy crítico con este movimiento, para hacer algo completamente distinto y personal. De nuevo la cito: no intento hacer nada concreto en mi poesía, salvo complacerme a mí misma. Y por último, el poder trascendente del arte. Basta leer uno de sus poemas cumbres, Un arte, para entenderlo. Y aquí os quería preguntar, no sé si os apetezca por nota de voz, etcétera, que recitemos el poema Un arte. Lo dejo a vuestro criterio. Es cortito. Por mí está bien, digo, si es cortito no hay problema. No sé, Maristán. Sí, 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 sí. Pues me voy a Un arte, que está traducido por Janet Lozano Clarion, ¿vale? No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas se empeñan en perderse que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día. Acepta el sobresalto de las llaves perdidas, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Practica entonces perder más y más rápido, caras y nombres y los sitios que pensabas conocer. Nada de esto acarreará un desastre. Perdí el reloj de mi madre y fíjate, la última o penúltima de 3 casas que amé ya no está. No es difícil dominar el arte de perder. Perdí 2 ciudades adorables y todavía más, alguna de mis posesiones, 2 ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso al perderte, la voz burlona, un gesto que adoro, no habré mentido. Es evidente que es muy difícil dominar el arte de perder, aunque parezca, toma nota, un desastre. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte era precisamente que Sexto Piso acaba de publicar la obra entera, yo creo que entera, de Antonina Artaud, y me da la sensación de que muchos de estos textos que no han sido leídos en el siglo XX serán leídos hoy en el siglo XXI, digamos, ¿no? Estoy Es muy raro que la obra de Antonina Artaud esté totalmente traducida, y es muy raro también que toda la obra de Elizabeth Bishop esté traducida a nuestro idioma. Pues yo creo que sí. Estamos en un momento, bueno, sabemos que la poesía se lee poco, pero las amantes de la poesía somos amantes de verdad.
Sí. Entonces, creo que estamos viviendo un momento excepcional en el tema literario, en el que se están produciendo muchas traducciones precisamente porque también los nuevos sistemas de impresión nos pueden permitir hacer una literatura más de nicho y que las pequeñas editoriales, como puede ser Vaso Roto, Sexto Piso, eh, la podríamos poner por el grupo en una, ya, en cuanto a tamaño, gran editorial, nos permiten poder adentrarnos en estas aventuras literarias. Y en segundo lugar, estamos teniendo un momento excepcional de recuperación de figuras femeninas, de poetas, mujeres, en la Claro. literatura, que habían sido obviadas y que ahora mismo es el momento en el que están, vamos, en el que se están rescatando, estamos haciendo ese ejercicio tan potente y gracias a eso podemos decir pues lo que os he comentado, sin desprestigiar en un momento la increíble obra poética de Robert Lowell, pero en el que podemos decir, durante su tiempo Robert Lowell fue la estrella y Elizabeth Bishop está a su sombra, y ahora esa torna, o sea, se está tornando. Ujú. Eh, Ani, ¿tú? Justo hablando, ay, perdón, Mari, sí, no hay No, 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 problema. sí. Justo hablando de este rescate, pienso en este libro de Un milagro para el desayuno. Se menciona que hay aspectos menos conocidos de Elizabeth Bishop. No sé si puedes puntualizar justo en estos aspectos cuáles son esos detalles que no se habían visto o que quizá eran poco conocidos. A ver, aquí tenemos que hablar del ejercicio que hizo Meghan Markle, que fue impresionante, de investigación sobre Elizabeth Bishop. Tenemos que tener en cuenta que Elizabeth Bishop siempre fue muy parca con su vida y que, o sea, no era, por ejemplo, por poner de nuevo Robert Lowell, que utilizaba su material biográfico para hacer poesía. Elizabeth Bishop, podemos adentrarnos un poco en su psique a través de de su poesía, pero muchas veces está muy oculta, ¿no? Decía, o sea, Octavio Paz decía que Elizabeth Bishop era contención. Entonces, Meghan Markle puede hacer esa investigación, aparte de ser una gran investigadora, obtuvo un premio Pulitzer precisamente por biografías, porque fue su alumna, la conoció personalmente. Y fue una alumna, ella lo narra en la biografía, que lo pasó mal con Elizabeth Bishop, porque no era sencilla, no era sencilla agradar o acercarse a ella, ¿no? Pero bueno, Meghan Markle hace un ejercicio a través de toda la correspondencia, que como os digo era muy rica, y bueno, pues algunos aspectos que nunca se habían podido ver o que se empiezan a adivinar, pues es, por ejemplo, que Elizabeth Bishop había sufrido abusos sexuales, habla a través de sus cartas de cómo le afectó un accidente de coche en la que una de sus compañeras y amigas pues sufrió una amputación de brazo, cosas de ese tipo, pero sobre todo me gustaría manifestar cómo a través de su obra poética es capaz de trascender. Evidentemente, otra de las cosas que se habla mucho en el libro es de su alcoholismo, por ejemplo. Bueno, otra de las cosas que se habla en el libro, y yo creo que, bueno, yo soy heterosexual, lo digo, lo aclaro, porque me encantaría ser homosexual, porque las mujeres en la homosexualidad han podido desarrollar su vocación, digamos, ¿no? Es increíble a lo largo de toda la historia, ¿no? De las relaciones amorosas. Se habla también del papel que cubrió esta arquitecta brasileña. Sí, no, por supuesto. O sea, Lota de Macedo Suárez, como Alicia, ahora se me ha olvidado el apellido, pero bueno, y el resto de sus parejas, o sea, fueron esenciales en la vida de Elizabeth Bishop, pero Lota representó un papel esencial. No me gustaría decir que Bishop encontró su hogar cuando conoció a Lota, porque no es así. Hay una entrevista en la que Elizabeth Bishop dice... Le preguntan, ¿escribir poesía es una forma de encontrar o tener ese hogar? Y ella responde, resulta curioso que muchos de los poemas los escribí cuando decidí irme de Brasil, donde viví mucho tiempo. Esto puede haber contribuido a esa sensación. Nunca me sentí especialmente sin hogar, pero tampoco me sentí particularmente en casa. Creo que esto describe muy bien la percepción que tengo de la percepción del hogar de un poeta.
el hogar lo lleva adentro, ¿no? Pero sí es cierto que Lota, o sea, es una de sus relaciones más duraderas, le ofrece un estudio, le ofrece una habitación propia en la que Elizabeth Bishop puede encerrarse. Es una relación profundamente íntima y constructiva para las dos, hasta que finalmente termina decayendo de una forma muy trágica, ¿no? A mí, los dos libros que tenemos de ese momento, y también Un milagro para el desayuno, me encanta cómo se refleja esa pasión, ese amor y esa construcción de la obra artística de las dos. Recordemos que Lota de Macedo era arquitecta y cómo juntas construyen ese espacio, y me parece esencial. Y con lo que dices, ¿no?, sobre la homosexualidad en la literatura, y sobre todo en la literatura de mujeres, pues bastaría con ver, por ejemplo, a Adrienne Rich, ¿no? O sea, es que es cuando realmente encuentran su libertad y se ponen a crear, y a crear de una forma maravillosa. Yo también soy heterosexual, pero en ese aspecto coincido contigo completamente. Sí, sobre todo viendo, por ejemplo, el caso de la pintora esta que hizo la película Tim Burton, The Eyes, Margaret Kane, que pintaba y era el marido que decía que era el autor, digamos. Sí, no, por supuesto. Es decir, esa es la historia de las mujeres con el patriarcado, ¿no? No, no, completamente, completamente. A mí, en ese sentido, me gusta mucho Adrienne Rich, ¿no? Cuando, o sea, tuvo, creo que fueron 4 hijos y ya, o 4 o 5 hijos, y ya cuando decide poner tierra de por medio es cuando se pone a escribir, ¿no? Y cuando hace esa ingente labor poética, ¿no? Y bueno, pues Elizabeth Bishop indudablemente también, aunque claro, Elizabeth Bishop pues hablaba de matrimonios bostonianos o amigas, ¿no? Porque en aquel momento está muy oculto. Y volviendo al tema de la homosexualidad en Elizabeth Bishop, os decía que Palabras en el aire, que es la correspondencia entre Robert Lowell y Bishop, hay una carta que me parece la carta de amor no correspondido más bella de la historia, que es cuando Robert Lowell invita a Elizabeth Bishop y a Lota, pensando que son simplemente amigas, a su casa de verano. Y entonces allí se da cuenta de que son algo más que amigas. Y Claro. entonces le escribe una carta desde el más completo cariño, el más completo respeto, diciéndole: Elizabeth, yo pensé que tú y yo terminaríamos casados, y ahora me doy cuenta de que no va a poder ser así, y eso me entristece mucho. Y es una carta simplemente maravillosa, eh, que a mí, bueno, me emociona. Maravilloso. María, justo estaba pensando ahora en este tema que tocaron de la homosexualidad, ver a Elizabeth Bishop con ojos del siglo XXI, qué tan importante es, justo porque se está hablando de una mujer, una poeta, una autora que quizá estaba un poco oculta, aspectos que no se habían visto. Entonces, en el siglo XXI, ahora creo que es muy importante, justo en el momento en el que a 45 años, ¿qué podemos ver? ¿Qué hace falta de Elizabeth Bishop que no hemos visto? Creo que lo estamos empezando a ver y lo estamos empezando a descubrir. Tu pregunta es muy ambiciosa porque ¿qué no hemos visto? Pues no lo sé, ¿no? Pero lo que sí creo es que lo que estamos viendo es que dar voz a las mujeres del siglo XX, promocionarlas, hacer que se lean, hacer traducciones serias, hacer estudios serios, está haciendo que la variedad poética que tenemos ahora mismo escrita por mujeres sea maravillosa. Os voy a comentar un secreto, vamos, no, no es un secreto, algo que nos sorprende en Vaso Roto es que nosotros muchas veces, o sea, no decidimos un poemario, muchas veces cuando valoramos un poemario no sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Claro. Eh, y sin embargo, nuestro fondo se podría decir que es un 55% mujeres, un 45% hombres, y creo que es un fiel reflejo de la situación poética que estamos viviendo ahora mismo, en la que las mujeres han tomado su puesto en la poesía, están reclamando su posición y están haciendo una obra auténticamente maravillosa. Y para eso necesitan tener maestras.
Y bueno, se ha llevado, ahorita que ya está escrita traducida en español, ¿ha llegado a más lugares gracias a Vaso Roto, la obra de Espero que Elizabeth? sí. A ver, nosotros la publicamos en 2016, nosotros somos una editorial hispano-mexicana. Entonces, su obra completa, sin lugar a dudas, ha llegado a España y a México. Y también pues tenemos distribución en Argentina, Chile, Colombia, Centroamérica nos cuesta un poquito, pero también llegamos. Es decir, que espero que sí. Y bueno, el libro ha tenido unas excelentes críticas, lo que implica que sí se está leyendo, ¿no? Y bueno, también es libro de referencia en universidades. ¿Han Porque Elizabeth identificado como qué Bishop, lugares? ¿Perdón? ¿Han identificado como en qué lugares es quizá más leída? Pues yo te diría que en España y en México, pero creo que es por una cuestión básicamente de las posibilidades de distribución. Es Ok. decir, que a donde vaya Elizabeth Bishop va a ser leída. Entonces tenemos que apostar por llegar a más sitios. en el mundo anglosajón es totalmente leída en forma diferente, ¿verdad? Es muy En el leída. mundo, sí, en el mundo anglosajón es uno de los pilares, pero de nuevo, o sea, en los años 50 se le hicieron reconocimientos, o sea, obtuvo el Pulitzer, obtuvo el Premio Nacional de Poesía y fue poeta laureada, pero estaba fuera. Hay una cosa curiosa de Elizabeth Bishop con respecto al mundo anglosajón, y es que, para empezar, se salió de todos los movimientos poéticos vigentes en la época, hizo lo que le dio la gana, y en segundo lugar, estuvo muy poco tiempo en la escena literaria. Estamos hablando de que los 15 años de pues mayor, no madurez, pero sí de mayor actividad, ¿no? En donde podría haber hecho las mayores presentaciones, etcétera, etcétera, estuvo en Brasil. Entonces, es un rara avis en el mundo anglosajón, pero ahora sí, es muy valorada y muy leída. Ahora, Y como una muy estudiada. verdadera rara avis, lo que me tienes que reconocer es que las redes sociales también la han puesto de moda con ese poema que tú acabas de leer. Hay que reconocerlo también. Es que, a ver, o sea, pero da igual, agarras cualquier poema de ella, Claro. Una fría primavera, eh, el marzo, el monumento, el hombre polilla, o sea, y es que son todos posteables, por decirlo de alguna forma, pero en el más alto nivel de la literatura, ¿no? O sea, no poemilla, sino conmocionan, Ujú. emocionan, conmueven. Ok. Nada más, finalmente para mí sería como si se piensa como en hacer algo especial para los 45 años. Pues para los 45 años lo que hemos hecho ha sido precisamente, claro, a ver, la cuestión con la poesía de Elizabeth Bishop es que como era absolutamente contenida en su obra y podía tardar 40 años en escribir un poema, pues ya hemos publicado su obra completa. Y de ella poco más tenemos que publicar. Pero hemos sacado la biografía de Meghan Markle, que es una maravilla, y vamos a seguir moviendo siempre y defendiendo profundamente la poesía y la prosa completa. Y Ok. bueno, la última para mí es preguntarte en qué consiste Vaso Roto, digamos. Es una editorial chica, una editorial grande. Ahora tienen esta posibilidad, que la tienen de hace bastante, de publicar la obra completa de Elizabeth Bishop. ¿Cómo deberíamos mirarla, digamos? ¿Cómo deberíamos mirar la editorial? A ver, esta editorial es el sueño y la visión de una persona que para mí es un genio de la literatura, que es Janet Lozano Clarion, que ella es de Monterrey. Es una editorial hispano-mexicana en el sentido de que tenemos sede tanto en México como en España, aunque nuestra directiva está en México. Y nuestro objetivo fundamental es ese, es acercar la poesía, independientemente de todo, la mejor poesía al lector hispanohablante. Os voy a contar cómo surge la editorial. Janet estudió en la Universidad de Yale con Harold Bloom, y cuando regresa a Monterrey y quiere leer los cuatro salmos de Merwin, es un poco antes de Amazon y todo ese tipo de cosas, se da cuenta de que de que no hay una edición ni en inglés ni en traducción
correcta para poder leerla. Y entonces es cuando dice, pues, de aquí soy, ¿no? Y entonces empieza a crea la editorial, empezamos con una fuerte pasión hacia la literatura norteamericana, pero inmediatamente empezamos con otras lenguas y, por supuesto, si queremos acercar al lector hispanohablante la mejor poesía, se hace muy buena poesía en lengua castellana, ¿no? Entonces empezamos también a publicar lengua castellana. Somos una editorial pequeña en el sentido de pequeña en el número de personas, pero comentaros que el 29 de octubre, este mes, cumplimos 18 años, que para una editorial de nuestras dimensiones es mucho, y haber sobrevivido a una pandemia también es mucho. Y tenemos ya más de 350 libros, 33 idiomas, ediciones bilingües y cada vez más lectores. Hemos obtenido el premio al libro mejor editado, por ejemplo, tenemos premios Nobel, premio Princesa de Asturias, pero es que tenemos una curaduría que es maravillosa. Un cuidado, un respeto a no publicar a cualquiera, sino solamente publicar lo mejor. Y una doña poeta, además. Sí, exacto. Me ha encantado, una doña poeta, total. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Adiós, Ana. Muchas gracias, María. Bueno, Muchas gracias.